Buenos días con todos. Gracias al área de telemedicina por la oportunidad de hablar un poquito acerca de esta patología reumatológica tan importante que es el lupus. Bien, entonces vamos a hablar de este tema tan interesante en reumatología, que de hecho considero que es una de las patologías más difíciles de entender, más difíciles de tratar y también más difíciles de diagnosticar en muchas ocasiones. Entonces, antes de hablar de los datos clínicos, datos de tratamiento, la fisiopatología de la enfermedad, he hecho una revisión, un resumen acerca de los datos históricos del lupus para poder entender el porqué el nombre de lupus eritematoso sistémico, el porqué de algunas lesiones características. Y como decía, cuando vemos nosotros, hablamos de lupus, buscamos información acerca del lupus, lo primero que nos sale es un dibujito de una mariposita o el dibujito de un lobo, ¿no? Bueno, acá vamos a tratar de entender un poquito a raíz de cuándo salen todos estos detalles. Es más o menos para el año 855, cuando se encuentran las primeras descripciones acerca de la enfermedad, que viene a ser lupus, que viene del latín, que significa lobo. ¿Y por qué se le puso este nombre? ¿Por qué la relación con lobo? Porque los datos históricos mencionan de que se intentó hacer una comparación con las lesiones que puede dejar este animal, el lobo, cuando realiza o cuando come la carne, deja unas lesiones típicas en estas personas. La producción del lupus inicialmente se consideró que era una afectación en la piel. Es decir, se hablaba de lupus y se relacionaba con lesiones, sobre todo en miembros inferiores, con lesiones tipo ulcerativas. A partir de ahí, muchas personas pensaron de que es una lesión que se parece mucho a cuando el lobo hace una mordedura o come la carne, ¿no? Y es por eso de que se da el nombre de lupus. ¿Por qué? Porque ya para el año 1180 se describen estas lesiones que inicialmente, como ya dije, eran descritas como afectación en miembros inferiores y venían a ser unas úlceras en miembros inferiores. Es decir, que el lupus inicialmente era considerado como una afectación netamente dermatológica. Para el año 1230 se hace la diferenciación recién en que las lesiones podrían aparecer a nivel de la cara y también lesiones en miembros inferiores. Y ya se le da una clasificación más específica a las lesiones de miembros inferiores, llamándolo lúpula. Para el año 1790 es cuando se lo va a reclasificar dentro de las lesiones tuberculosas. Es decir, estas lesiones en miembros inferiores pasan a pertenecer al grupo de las lesiones por tuberculosis, ¿no? Y él se conocía como lupus vulgar, que era un tipo de lesión que estaba clasificado dentro de la tuberculosis cutánea, ¿no? Y es para este año, para el año 1817, cuando se hace la primera descripción gráfica de las lesiones de lupus. Como podemos ver en el primer gráfico, en esta descripción, se ve un paciente con unas lesiones ulceradas destructivas en toda la cara, ¿no? Y que para ese momento se decía que esto era lupus, ¿no? Más adelante se confirmó de que esto no era así, pero en ese momento a eso era lo que se llamaba un lupus. En el año 1846 es cuando se describe unas lesiones más características y las que conocemos actualmente, que son las lesiones en alas de mariposa o el rash en alas de mariposa, ¿no? Y es ese término que ha existido hasta la actualidad. Existe un cambio en las clasificaciones. En el año 1879 se genera un antes y un después para la clasificación del lupus. Hasta antes de ese año, todas las lesiones eran clasificadas dentro de lesiones tipo tuberculosas, y es por eso que todas esas lesiones previamente descritas se conocía como la era del lupus tuberculoso. A partir de ese año, cuando se hace ya la descripción, se descubre el bacilo y recién se empieza a estudiar más acerca de la tuberculosis, se puede diferenciar o se puede definir que el lupus no era el tipo de lesión a la que ellos estaban llamando un tipo de lupus cutáneo, que era dentro del espectro de la tuberculosis. Para el año 1850, Senabe descubrió la forma eritematosa de lupus, y es una de las palabras que ha quedado, ¿no? Actualmente lo conocemos como lupus eritematoso sistémico. ¿A partir de cuándo? A partir de 1850, como les digo, se agrega la palabra de lupus eritematoso. Ya no era lupus, sino lupus eritematoso.
Como podemos ver en esta gráfica, es una descripción en la segunda figura de un paciente que ya tiene una afectación en piel más característica de lo que es el lupus, como vemos actualmente, ¿no? Una afectación malar, una afectación del puente nasal y sin compromiso de los surcos nasogenianos. En el año 1900, Osler reporta ya las manifestaciones sistémicas. Algunos años previos a estos, incluso ya se describían, se hacían reportes de pacientes que tenían un compromiso dérmico, que tenían un rash malar y que a la par tenían compromisos en órganos de sistemas, predominantemente compromisos a nivel hepático, ¿no? Y se los empezó a clasificar o se empezó a describir las lesiones sistémicas en un paciente con este compromiso dérmico. Y es ahí que surge el nombre o se empieza a llamar el lupus eritematoso sistémico. Las principales lesiones que se describían era un paciente con lesiones polimórficas, pacientes con artritis y manifestaciones variables en cuanto a compromisos de órganos, sobre todo a nivel hepático. Y en el año ya 1952 es cuando recién se introduce el término de diseminado. Es en ese mismo año, Haserik, quien cambia el nombre de diseminado y se pasa a llamar como lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y es la palabra o es la descripción que actualmente la seguimos utilizando. Y en esta gráfica aquí podemos ver que ya son las descripciones más avanzadas de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. En la segunda gráfica podemos ver ya un paciente que tiene lesiones no solamente a nivel facial, sino también en lesiones en miembros superiores. Entonces, ¿qué cosa es el lupus, no? ¿Qué es esta enfermedad? ¿A qué llamamos lupus? Hay que entender que es una enfermedad autoinmune en donde van a participar innumerables células, va a participar el sistema innato, el sistema adaptativo, que ya lo vamos a ver más adelante. Todo ello va a llevar a la producción de una serie de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos a la vez van a producir inmunocomplejos que se van a depositar en diferentes aparatos, en diferentes sistemas, produciendo el daño que más adelante vamos a ir viendo las manifestaciones clínicas, ¿no? Es importante conocer el curso de esta enfermedad. El lupus no tiene un curso lineal, va a variar en cada paciente. Hay pacientes que cursan muchas veces con cuadros largos de remisión, hay pacientes que cursan con periodos de reagudizaciones, hay pacientes que están constantemente activos y hay un curso que es más raro, que es el monofásico, en el que el paciente tiene reactivación y luego la enfermedad queda inactiva, ¿no? Pero esto es muy raro. Hay que saber también que el pronóstico en estos pacientes va a ser muy variable, dependiendo del compromiso que tengan, del compromiso de órgano. Van a tener un pronóstico algunas veces fatales, dependiendo de la severidad y la afectación. Es una enfermedad predominantemente en mujeres jóvenes en un rango de 15 a 45 años, se ha descrito más en mujeres en edad fértiles, pero también podemos encontrar la patología en ambos extremos, ¿no? Menores de 16 años, lupus juvenil, y en pacientes mayores de 50 años, como lupus de inicio tardío. La relación que hay entre ambos sexos es predominantemente, como ya mencioné, mujeres, la relación va a ser de 6 a 10 a 1 con respecto a los varones, ¿no? Y en cuanto a las poblaciones o al origen étnico en el que se va a ver con mayor predominancia de esta enfermedad, se ha descrito que la población más susceptible es la población afroamericana, asiáticos e hispanos también. Sin embargo, hay mayor severidad de la enfermedad en pacientes afroamericanos y en latinoamericanos. En cuanto a los factores asociados para desarrollar esta enfermedad, se conocen o se describen la asociación de tres grupos, ¿no? Tenemos un paciente que tiene una predisposición genética para la enfermedad, hay muchos genes que ya se han estudiado que están implicados en esto, en el cual van a actuar factores externos, factores ambientales como las infecciones por virus, la radiación ultravioleta, el tabaquismo también se ha descrito. Todo esto va a producir una serie de alteraciones, una disregulación a nivel del sistema inmunológico, y en la asociación de todo esto va a llevar a las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces, es así que tenemos toda esta combinación de estos factores van a producir una alteración a nivel de la inmunidad innata y a nivel de la inmunidad adaptativa, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo es que es el mecanismo de acción o la fisiopatología. Todos estos procesos van a llevar a la producción de autoanticuerpos, los cuales conllevan al depósito de inmunocomplejos en los tejidos. Tiene un rol principal, que ya se conoce, el interferón de tipo 1. Acá tenemos los dos sistemas, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa.
La inmunidad innata, por medio de sus células dendríticas, los neutrófilos, las células natural killers y el sistema de complemento, van a ejercer una retroalimentación positiva sobre la inmunidad adaptativa, ¿no? ¿Por medio de quién? Por medio del interferón, del complejo mayor de histocompatibilidad, del factor de crecimiento transformante beta, y a su vez la inmunidad adaptativa a través de las células T, las células B, las células plasmáticas, forman los inmunocomplejos y también van a realizar una retroalimentación positiva al sistema innato, ¿no? ¿Mediante quién? Mediante las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, los autoanticuerpos y otra célula muy importante también implicada en la génesis de esta enfermedad, la interleucina 17. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en las células, en la inmunidad de estos pacientes? Todo va a iniciar a nivel de la pérdida de la tolerancia, ¿no? Es así como se llama cuando se habla o cuando se revisa la fisiopatología del lupus, podemos encontrar que menciona que hay una pérdida de la tolerancia, ¿no? Pero ¿qué cosa es la pérdida de la tolerancia? ¿A qué se refiere? Es la pérdida de la capacidad de los macrófagos de eliminar las células apoptóticas. Por lo tanto, en condiciones normales, ante un agente extraño en nuestro organismo, los macrófagos van a producir estas células apoptóticas para eliminar las bacterias y los neutrófilos también van a realizar su mecanismo para eliminar ciertas sustancias extrañas en nuestro organismo. Sin embargo, en un paciente con lupus o con una enfermedad autoinmune en general se pierde esta tolerancia. Entonces va a haber un aumento de células apoptóticas en el organismo. Los neutrófilos van a desarrollar un proceso que se llama netosis, que es la degradación del neutrófilo, previamente eliminando una serie de mecanismos o sustancias que se conocen como mallas celulares. Estos dos procesos van a dar origen o van a estimular la presencia de células T nativas. Las células T nativas se encargan de estimular las células de tipo TH1, las cuales van a producir interferón, y las células TH17, las cuales producen interleucina 17. Entonces, como hemos visto previa en la diapositiva anterior, estas dos células tienen una implicancia importante en la génesis de esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasa con el interferón? El interferón en presencia de células B autorreactivas y en presencia de células BAF van a estimular las células plasmáticas. Las células plasmáticas son las encargadas de producir los autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos a la vez van a formar inmunocomplejos. Y son estos inmunocomplejos que se van a depositar en los diferentes tejidos, produciendo el daño en la enfermedad. Al mismo tiempo, estos autoanticuerpos van a activar células dendríticas plasmáticas. Las células dendríticas plasmáticas, mediante el interferón alfa, activan las células dendríticas celulares, las cuales tienen una relación nuevamente con el macrófago y la incapacidad para eliminar las células apoptóticas. Estas células dendríticas a su vez van a activar un montón de células inflamatorias o células proinflamatorias, como el interferón alfa, la interleucina 6, interleucina 8, interleucina 10, ¿no? Y todo finalmente va a conllevar al daño tisular. En cuanto al curso clínico en el lupus, es importante conocer de que existen varios patrones de presentación, varios compromisos a nivel sistémico. La afectación se va a presentar de diferentes grados de severidad. Es importante conocer que las afectaciones más importantes o las más frecuentes van a ser las articulares, las musculoesqueléticas, las mucocutáneas y las manifestaciones hematológicas, ¿no? Inicialmente podemos encontrar síntomas constitucionales como la astenia, la fiebre, la pérdida de peso. Van a tener un curso o una aparición brusca muchas veces con formas severas de presentación con alta mortalidad para el paciente, o también existe otra forma de presentación que va a ser progresivo, que va a ser acumulativo a lo largo de los meses, a lo largo de los años, ¿no? Y es a partir de ello de que a veces suele ser un poco difícil realizar el diagnóstico en estos pacientes. Se habla de una fase preclínica. Se define esto en un paciente que va a tener anticuerpos positivos, más no un cuadro clínico compatible con la enfermedad, ¿no? Esto se conoce como un lupus clínicamente quiescente y serológicamente activo, ¿no? Y es por esa razón de que también se debe llevar un seguimiento adecuado en este grupo de pacientes.
En cuanto al curso de la enfermedad en el tiempo, el 70% de pacientes van a cursar entre recaídas y remisión de la enfermedad, que es la forma más frecuente. Y un 30% de pacientes se van a dividir entre pacientes que están en actividad persistente y pacientes que tienen una remisión prolongada de la enfermedad. En este último caso es muy raro, la mayoría de pacientes cursan entre recaídas y remisiones, ¿no? Y a tener en cuenta dentro del curso clínico es conocer qué tipo de pacientes o cuáles son las características de los pacientes que van a tener el riesgo de desarrollar enfermedad severa. Se ha visto que el lupus en la infancia, se ha visto que el lupus en los pacientes varones, el lupus que debuta con complemento muy bajo, que tengan anticuerpos antifosfolípidos positivos o que tengan anti-DNA positivo y debuten con una actividad moderada alta, van a tener mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa. Entonces, en ellos en los que tenemos que tener aún mayor control, mayor seguimiento, más estrecho en estos pacientes para poder detectar alguna alteración de forma temprana. Entonces, en esta gráfica podemos ver las manifestaciones clínicas. En realidad, la frecuencia varían un poquito de acuerdo a las series, de acuerdo a las poblaciones también, de cómo se van a ir manifestando, pero básicamente resaltamos acá que a la cabeza el compromiso mucocutáneo con un 71%, algunas series definen hasta el 90% de compromiso mucocutáneo, al igual de que el compromiso articular, como artritis, por ejemplo, o artralgias, 85%. El compromiso neurológico también es importante hablar porque prognostica severidad en el paciente, así como el compromiso renal, ¿no? Acá definen un 21% en cuanto al compromiso renal, algunas series hablan del 40 al 60%, ¿no? Y es importante además conocer de que en la población pediátrica, las manifestaciones generales como fiebre las vamos a ver en un 46%, manifestaciones neurológicas en un 17% y la enfermedad renal en un 42%. Aquí podemos ver un poquito más, datos más precisos, los síntomas generales, astenia, fiebre, pérdida de peso, hasta en un 95% de pacientes, afectación mucocutánea y afectación articular llegan hasta el 90%, compromiso de la serosa 70%, compromiso renal, acá se habla de un 40-60%, y las afectaciones neuropsiquiátricas de igual manera, ¿no? Y en un 30% la citopenia. Entonces vamos a describir ahora los compromisos por aparatos y sistemas. Es muy amplio en el caso de lupus. He tratado de resumir los más importantes para no hacer la charla tan extensa. Vamos a hablar en primer lugar del compromiso mucocutáneo, ¿no? El del lupus cutáneo. En cuanto a la incidencia, es muy similar a la del lupus eritematoso sistémico, de 4 por 100.000 habitantes. La relación acá también va a ser predominantemente mujeres, pero se acorta la diferencia, 2 a 4 en relación a 1 con los varones. El riesgo de progresar al lupus eritematoso sistémico es del 5 al 30% en 10 años, ¿no? Hay que tener en cuenta de que cuando decimos lupus cutáneo no es igual a decir lupus eritematoso sistémico. Los lupus cutáneos pueden progresar al lupus sistémico, sí, en un rango de 30% a 10 años. Y hay unas características que nos pueden orientar o nos pueden decir si es que este paciente tiene riesgo de progresar al lupus sistémico. ¿Cuáles son estas características? La presencia de anemia, ANA positivo, la presencia de artritis o marcadores inflamatorios altos como la BCG, ¿no? Y es importante conocer que cuando hablamos de lupus eritematoso, vamos a tener las lesiones específicas de lupus, que las vamos a ver ahora, y las lesiones no específicas. Bien, entonces acá tenemos una descripción un poquito más gráfica del lupus en general, ¿no? Entonces, antiguamente, cuando ya hablamos de los datos históricos, se conocía o se hablaba del lupus vulgar, que era lo que actualmente se conoce como TB cutánea. Dentro de las otras dos clasificaciones tenemos el lupus inducido por drogas, que es un tema también muy importante de conocer, lo vamos a hablar más adelante. El lupus inducido por drogas puede desarrollar síntomas de lupus sistémico y también síntomas de lupus cutáneo subagudo, ¿no? Y representan un 10 a 12%. Y el otro grupo es el lupus espontáneo. Dentro del lupus espontáneo vamos a tener el lupus eritematoso sistémico y vamos a tener el lupus eritematoso cutáneo, que es lo que estamos hablando en este momento. Existe ya una clasificación
para categorizar a las lesiones dérmicas que presentan estos pacientes. Se los ha clasificado como lupus cutáneo crónico. Dentro del lupus cutáneo crónico, la lesión patognomónica o la más frecuente es el lupus discoide, pero también tenemos ahí al lupus profundo y a los sabañones. En cuanto a la clasificación del lupus eritematoso subagudo, ahí tenemos una lesión que es muy frecuente, que son las lesiones papuloescamosas o psoriasiformes, ¿no? Y también tenemos la forma de presentación anular y policíclica. Es importante mencionar que el lupus inducido por drogas va a producir unas lesiones que se van a clasificar dentro del lupus eritematoso subcutáneo. Finalmente tenemos el lupus agudo, que es la forma de presentación más frecuente, y son las lesiones típicas que conocemos como el rash malar o las lesiones en alas de mariposa. En cuanto a las características clínicas o serológicas de estos tres tipos de lupus cutáneos, en lo que se refiere al lupus cutáneo agudo, se ha visto de que son los pacientes que tienen más riesgo de progresar a una enfermedad sistémica, es decir, al lupus eritematoso sistémico. Suelen cursar con ANA positivo hasta un 80% y en un 40% un anti-DNA positivo. En cuanto al lupus eritematoso subagudo, suelen tener anti-RO y anti-LA positivo hasta en un 40%. Se ha visto que en un 20% de casos está relacionado con síndrome de Sjögren. Estos pacientes pueden tener anticuerpos antimitocondriales positivos, es por eso importante realizarles perfil hepáticos en estos pacientes, y el 50% de estos pacientes van a cumplir criterios para lupus sistémico de tipo leve, ¿no? Y como ya mencioné previamente, también están incluidos acá las lesiones que se van a ver en el lupus inducido por droga. Que van a representar aproximadamente un tercio de los casos, y en quienes voy a sospechar un lupus inducido por drogas, mayormente en pacientes de mayor edad, mayores de 60 años. Y en cuanto al lupus eritematoso crónico, son los pacientes que tienen un riesgo no tan aumentado de progresar a lupus sistémico, de 5 al 10% solamente, y la lesión típica acá viene a ser el lupus discoide. ¿No? Hay otro tipo de clasificación que es el lupus intermitente, ¿no? El lupus cutáneo intermitente. Dentro de esta clasificación está el lupus túmido. Y en cuanto a las lesiones no específicas de lupus, lesiones dérmicas no específicas, tenemos el fenómeno de Raynaud, tenemos las vasculitis cutáneas, las alopecias no cicatrizales, el livedo reticular, como podemos ver en la imagen de arriba, las manifestaciones digitales y la fotosensibilidad también son manifestaciones que encontramos frecuentemente. Una de las características o una de las manifestaciones del lupus, que es el lupus inducido por drogas, es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque se han descrito más de 100 drogas que pueden inducir lupus cutáneo, como también inducir lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y cuando se habla de esas drogas, hay muchas familias que están implicadas en esto. Las que usualmente o las que comúnmente utilizamos, pues están los antiácidos, como el omeprazol, la ranitidina, el lansoprazol, los antiinflamatorios, como el naproxeno, también los antiarrítmicos, como la procainamida, y en reumatología es muy frecuente que usemos la terapia biológica para pacientes con AR, para pacientes con espondilitis anquilosante, como son los anti-TNFs, ¿no? Se ha visto que el etanercept, infliximab, adalimumab están relacionados también con el lupus inducido por fármaco. En esta revisión se buscó acerca de las características o cuándo sospechar un paciente va a tener lupus o está cursando por un lupus inducido por drogas. Las características que se encontraron van a ser la exposición a una droga específica, que el paciente tenga al menos un síntoma compatible con lupus, ya sea cutáneo o sistémico, que no tenga historia sugerente previamente de lupus y que haya resolución de los síntomas semanas después de suspender la droga, ¿no? Es importante conocer que en un paciente que esté cursando con lupus inducido por drogas, el tiempo que va a demorar para la aparición de los síntomas puede ser de meses, incluso años. En el promedio se describe que son 6 semanas. Y una característica importante es de que estos síntomas van a resolver una vez realizada la suspensión de la droga en un lapso de 1 a 3 meses. Igual, en esta gráfica también podemos ver los fármacos que van a producir el lupus inducido por drogas, siendo así la procainamida el que tiene mayor riesgo de 15 a 20%. ¿Qué hay acerca de las manifestaciones musculoesqueléticas? El 90% de pacientes van a tener en algún momento de la enfermedad artritis o artralgias. Se describe de que este tipo de compromiso generalmente
No es muy severo como en la artritis reumatoide. Sin embargo, se habla de un tipo de artropatía, que es la artropatía de Yacoub, que viene a ser una laxitud de los ligamentos y la cápsula articular, en donde vamos a poder ver dedos en cuello de cisne, donde vamos a ver desviación cubital, dedos en Z, muy similar a lo que vemos en un paciente con AR, ¿no? Algunos pacientes, es más, van a cumplir criterios de artritis reumatoide, además de tener lupus. A eso se le conoce como RUPUS, la asociación de lupus sistémico más artritis reumatoide. En cuanto a la forma o la presentación de la artritis en estos pacientes, suele ser de afectación simétrica, puede afectar articulaciones pequeñas, como manos, muñecas, y articulaciones grandes, como rodillas, pero el curso no es tan inflamatorio como en la artritis reumatoide, salvo haya una asociación con el diagnóstico de AR. Las erosiones no son frecuentes, se pueden encontrar esas asociaciones, presencia de erosiones, sobre todo en pacientes que tengan lupus. Y sobre el compromiso muscular, se describe hasta un 8%, es de tipo muscular. En realidad, el compromiso muscular en los pacientes con lupus no es tan catastrófico o no es tan severo como en un paciente con miopatía inflamatoria, es decir, no hay una verdadera miositis. Y es importante considerar en estos pacientes el antecedente o el consumo de fármacos, ya que pueden dar dolores musculares y cierta elevación de enzimas musculares también, como por ejemplo el uso de glucocorticoides, la hidroxicloroquina y también las estatinas, que son fármacos que los pacientes van a estar consumiendo. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, se describe afectación de las 3 series celulares, siendo la linfopenia o la afectación de la serie blanca una de las más frecuentes. En cuanto a la anemia, podemos ver varios tipos de anemia: la anemia por enfermedad crónica, la anemia por deficiencia de hierro, que van a ser las formas más frecuentes. La anemia hemolítica autoinmune se va a ver en un 6 a 8%. Vamos a sospecharla en pacientes con bilirrubinas altas, LDH elevado, reticulocitos elevados, disminución de la aptoglobina, CUMS directo va a estar positivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un paciente con lupus puede tener CUMS positivo sin necesidad de estar haciendo un cuadro de hemólisis, ¿no? Y se ha descrito que 20% de pacientes van a tener positividad para anticuerpos antifosfolipídicos también. Otro tipo de anemia es la anemia hemolítica microangiopática, donde vamos a ver esquistocitosis en sangre periférica, sobre todo relacionado en pacientes que tengan púrpura trombótica trombocitopénica. En cuanto a la serie blanca, vamos a encontrar leucopenia, linfopenia, neutropenia. Usualmente estos están relacionados con actividad de la enfermedad, ¿no? ¿Y qué hay acerca de las plaquetas? La trombocitopenia se describe hasta un 50% de pacientes, 10% solamente van a desarrollar formas graves con menos de 50.000 plaquetas, y las trombocitopenias severas generalmente se relacionan con actividad de la enfermedad. Es importante conocer la púrpura trombocitopénica idiopática, pueden estar presentes en estos pacientes, incluso esta se puede desarrollar años antes del diagnóstico de lupus, ¿no? Y las formas crónicas de trombocitopenia generalmente son asintomáticas. Y un punto muy importante es evaluar a un paciente que tenemos con presencia de citopeñas, evaluar la toxicidad medular por medicamentos. No todo va a estar en relación a actividad de la enfermedad, sino que hay medicamentos que usamos en el manejo de estos pacientes que también van a producir daño a nivel medular, produciendo alteración y baja de estas series, ¿no? Como ahí tenemos la cetropina, el methotrexate, la ciclofosfamida, el micofenolato. Por eso es que se debe hacer una evaluación minuciosa cuando tenemos un paciente con estas características. En cuanto al compromiso pleuropulmonar, ahí tenemos que el compromiso de pleuras es una de las más importantes, las efusiones pleurales, que suelen ser pequeñas, suelen ser bilaterales de tipo exudativo y asintomáticos en muchos pacientes, ya que son pequeños, ¿no? Y también es una de las manifestaciones que se ve en pacientes con lupus inducido por fármacos. La pleuritis en el 50% de pacientes, que puede cursar con o sin derrames. La neumonitis lúpica, que es una de las manifestaciones que tiene alta mortalidad, hasta el 50%, también se puede ver en estos pacientes. Cursan con fiebre, cursan con tos, infiltrados pulmonares. Aquí se debe hacer un diagnóstico diferencial con cuadros infecciosos. La hipertensión pulmonar, de igual manera, también es un problema importante en estos pacientes, sobre todo en la coexistencia de anticuerpos antifosfolipídicos positivos, ¿no? En asociación con enfermedad tromboembólica. Clínicamente va a cursar un paciente con disnea, astenia, tos crónica, dolor torácico. La enfermedad pulmonar intersticial no es muy frecuente, a diferencia de lo que se ve en las vasculitis sistémicas,
Sin embargo, aquí vamos a tener un paciente igual, con disnea, dolor torácico, tos, ¿no? Y la hemorragia alveolar difusa, que es una de las manifestaciones más severas y catastróficas en el lupus, la frecuencia no es muy alta, se describe menos del 2%, van a cursar con una forma de presentación muy aguda, disnea, tos, infiltrados pulmonares y disminución de la hemoglobina, ¿no? Pudiendo o no haber hemoptisis. Entonces, cuando se habla del compromiso pulmonar en un paciente con lupus, podemos ver de que las manifestaciones van a ser muy amplias, ¿no? Y es importante hacer acá diagnósticos diferenciales, sobre todo con cuadros infecciosos. En cuanto al compromiso neuropsiquiátrico, el compromiso neuropsiquiátrico es uno de los tipos de compromiso más difíciles de poder diagnosticar y poder definirlos como netamente relacionados al lupus, ¿no? Se han descrito 19 síndromes neuropsiquiátricos, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, a veces poder determinar si la patología o la alteración que está presentando el paciente es necesariamente relacionada al lupus es un poco complicado, ¿no? Es una causa también importante de mortalidad, confiere severidad al paciente, es decir, un paciente con lupus que tenga compromiso neuropsiquiátrico ya pasa a tener una enfermedad severa, ¿no? Los trastornos van a ser múltiples, siendo los más graves los eventos cerebrovasculares y las convulsiones, hasta en un 15% de pacientes, y las manifestaciones más frecuentes van a ser la disfunción cognitiva y la cefalea. Sobre todo cuando hablamos de cefalea, es muy difícil para el médico poder diferenciar si esa cefalea en este paciente es por lupus, si es por una cefalea tensional o si es una cefalea por migraña, ¿no? Y tampoco existe una prueba específica que nos va a decir cuál es la etiología. Entonces, es muy complejo poder hacer la diferenciación entre los síndromes neuropsiquiátricos en estos pacientes. Se describe que hasta un 40% de pacientes tienen compromiso neurológico al momento del diagnóstico. En cuanto al mecanismo de producción, antiguamente se hablaba de una vasculitis a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, lo que se ha visto es de que una vasculitis como tal es muy rara en lupus, pero lo que sí ocurre es una vasculopatía, ¿no? Una vasculopatía con alteración de la barrera hematoencefálica y por medio del cual van a ingresar los inmunocomplejos al sistema nervioso central y también van a ocurrir las vasculopatías oclusivas, ¿no? Es así que las lesiones en el sistema nervioso central, para poder ordenarlas un poquito mejor, se han descrito que pueden ser agrupadas en lesiones netamente relacionadas a los vasos sanguíneos o lesiones netamente relacionadas al parénquima cerebral. Cuando hablamos del compromiso neuropsiquiátrico, también podemos ver que hay factores de riesgos que nos van a predecir qué paciente podría desarrollar este tipo de compromiso severo. Dentro de ellos se ha visto que pacientes que tienen gran actividad al inicio de la enfermedad, pacientes que ya han tenido complicaciones neuropsiquiátricas previas y pacientes que tengan anticuerpos antifosfolípido positivo, son los que tienen mayor riesgo para desarrollar lupus neuropsiquiátrico. En cuanto a los sistemas de clasificación, el ACR los ha clasificado en 19 síndromes neuropsiquiátricos relacionados directamente con el compromiso del sistema nervioso central y el otro grupo con el compromiso del sistema nervioso periférico. Entonces, para hacer el diagnóstico en un paciente de un compromiso neuropsiquiátrico, es muy complejo y se requiere la asociación de una buena historia clínica, se requiere la ayuda de pruebas de imágenes como las tomografías, las resonancias, las imágenes vasculares del sistema nervioso central. Vamos a requerir incluso punciones lumbares para el estudio del líquido cefalorraquídeo y también una evaluación neuropsiquiátrica adecuada, ¿no? Las pruebas como electromiografías para determinar compromiso del sistema nervioso periférico y electroencefalograma también están consideradas como diagnóstico, como pruebas de ayuda para el diagnóstico, ¿no? Aún así, y con todo esto, es muy difícil poder distinguir si los síntomas neuropsiquiátricos que está presentando el paciente van a ser el resultado de un LES activo o un LES que está debutando, va a ser el resultado de una infección, anomalías metabólicas o efectos adversos incluso que pueden generar los medicamentos, dentro de ellos los corticoides, ¿no? Y también poder diferenciar si es que el daño o el problema que está presentando el paciente es un problema neurológico o psiquiátrico independiente que no tenga que ver con la enfermedad de fondo que está teniendo el paciente. Entonces, dentro de todos los compromisos que van a haber por lupus, el neuropsiquiátrico es uno de los más difíciles de diagnosticar. En cuanto al compromiso renal, el compromiso renal es uno de los más estudiados, las guías de tratamiento mencionan mucho el compromiso renal y vamos a resumirlo un poquito aquí.
el compromiso renal representa 40-60%, dependiendo de las series. Es la mayor causa de morbimortalidad también. Y al igual que el compromiso neurológico, va a conferir severidad al paciente, ¿no? Se han visto, o sea, se han reportado de que aproximadamente un 25% de pacientes van a tener cambios histológicos de nefritis lúpica en ausencia de signos clínicos y en ausencia de signos laboratoriales de compromiso renal. En cuanto a la fisiopatología o al daño que ocurre a nivel del riñón, tenemos 3 mecanismos. Uno es la glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, la otra es la enfermedad túbulo-intersticial, que confirma el pronóstico, y la otra es la enfermedad vascular, que viene a ser la microangiopatía trombótica, ¿no? Puede haber la asociación de estas 3 cuando se realiza el estudio anatomopatológico. ¿Quiénes son los pacientes que tienen mayor compromiso renal? Se ha visto esto en pacientes varones, en pacientes que debutan con alta actividad de la enfermedad, en lupus juvenil, y la presencia de anticuerpos C1Q. Estos anticuerpos positivos también van a conferir un riesgo de daño renal. Si yo tengo un paciente que está teniendo compromiso renal, ¿en qué momento decido o cuándo voy a destinarlo para una biopsia renal? En pacientes que tienen una hematuria glomerular, la presencia de cilindros celulares, proteinuria mayor de 500 miligramos en 24 horas, y una disminución de causa inexplicable de la tasa de filtración glomerular van a ser mis criterios para enviar a mi paciente a una biopsia renal. Es importante además hacer la detección de anticuerpos antifosfolípidos en estos pacientes, ya que se mencionó que la microangiopatía trombótica también tiene implicancias pronósticas en estos pacientes, ¿no? Y es importante conocer cuáles van a ser mis predictores o cuál va a ser el pronóstico de un paciente que tenga compromiso renal o una glomerulonefritis lúpica, ¿no? Nuestros predictores de respuesta favorable van a ser la proteinuria menos de 1 gramo a 6 meses y menos de 0.8 gramos a 12 meses. Si yo tengo un paciente a quien ya le hice el diagnóstico de una glomerulonefritis o una nefritis lúpica, me interesa saber cuál va a ser el pronóstico de este paciente, si va a ser un paciente que va a llegar a insuficiencia renal crónica terminal o no. Entonces, en esta corte se evaluaron 499 pacientes con nefritis lúpica, dentro de los cuales se encontraron que los factores de riesgo para enfermedad renal crónica fueron los siguientes, ¿no? Pacientes varones, pacientes hipertensos, pacientes con creatinina incrementada al diagnóstico, que hayan debutado con altos índices de actividad y cronicidad en la biopsia, y además pacientes que no usaron concomitantemente una terapia de mantenimiento. Todos estos factores van a conllevar a un mayor riesgo de enfermedad renal crónica terminal. Y aquí podemos ver la clasificación de las glomerulonefritis lúpicas. Van a ser del 1 al 6, siendo la 3 y la 4, la glomerulonefritis focal y segmentaria y la difusa, las más frecuentes. Esto nos va a servir ¿para qué? Para orientar el tratamiento en los pacientes, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo el diagnóstico de mi paciente, ya tengo la clasificación de mis pacientes, viendo el compromiso que va a tener mi paciente, si es mucocutáneo, si es un paciente con compromiso renal, hematológico, neurológico, ¿cómo puedo yo ayudarme o cómo puedo hacer un diagnóstico claro de estos pacientes de acuerdo a los compromisos que van a ir teniendo, ¿no? Entonces, el diagnóstico en un paciente, al ser una enfermedad de múltiples afectaciones, al inicio suele ser a veces un poco complicado. Por el curso de la enfermedad, a veces hay manifestaciones que no se presentan simultáneamente, sino en el transcurso del tiempo, el curso ondulante, y porque tampoco tenemos una prueba diagnóstica definitiva. Tenemos el anticuerpo antinuclear, sin embargo, es importante conocer de que este antinuclear va a estar positivo en otras patologías también. Y tenemos el criterio de los apoyos, el apoyo de los criterios de clasificación, ¿no? Si bien es cierto, nos ayudan bastante a clasificar a los pacientes, hay que tener en cuenta que estos no hacen el diagnóstico, no son criterios diagnósticos, es decir, el hecho que no cumplan todos estos criterios no nos descarta la enfermedad, ¿no? Y también es importante dentro del diagnóstico hacer unos diagnósticos diferenciales adecuados, sobre todo cuadros infecciosos, cuadros neoplásicos que pueden simular un lupus, y además a poder diferenciarlos con otras enfermedades difusas del tejido conectivo también, ¿no? Es así que se tiene que hacer un diagnóstico de lupus, es todo un reto para el médico reumatólogo, debido a 3 razones fundamentales, ¿no? En las primeras etapas de la enfermedad hay un número limitado de manifestaciones clínicas, o estas manifestaciones no son muy claras inicialmente. El anticuerpo antinuclear
al estar positivo también en otras patologías, nos va a llevar a veces a confusión, y tener en cuenta que van a haber lupus con presentaciones muy raras. ACR y EULAR realizó una reclasificación de los criterios de clasificación en el año 2019, agrupándolos en manifestaciones clínicas y manifestaciones inmunológicas, ¿no? Entonces, aquí se puede ver que le confieren un puntaje a los grupos, lo clasifican de acuerdo a categorías, manifestaciones constitucionales, cutáneas, articulares, neuropsiquiátricas, y dentro de ellas le dan un puntaje de acuerdo a cada compromiso, ¿no? Es así que en las manifestaciones cutáneas, el lupus cutáneo agudo va a tener un puntaje más alto, en las manifestaciones articulares, la presencia de artritis también representa un puntaje muy alto, 6 puntos, ¿no? Y obviamente el que tiene un puntaje más elevado son las manifestaciones renales, una patología con una glomerulonefritis clase 3 o clase 4 nos van a dar 10 puntos. En cuanto a los parámetros inmunológicos, se consideran los anticuerpos antifosfolípidos, el complemento, y los anticuerpos específicos como el anti-DNA y el anti-SM. Pero hay que tener en cuenta que para poder aplicar estos criterios de clasificación, tenemos que estar ante un paciente que tenga de entrada un ANA positivo, ¿no? Al menos mayor de 1 en 80. Los criterios deben sumar más de 10 puntos, ¿no? Al menos tiene que haber un criterio clínico, y si se repiten 2 patrones dentro de un mismo grupo, pues se considera el que tiene puntaje más alto. Y obviamente en el caso de fiebre, sobre todo, siempre hay que descartar que no haya otra causa que justifique este tipo de alteración. Y acerca de los anticuerpos, ¿no? Existen varios anticuerpos que usamos, que nos van a ayudar al diagnóstico y que también nos van a predecir cierto tipo de compromisos, ¿no? El anticuerpo antinuclear, por ejemplo, tiene una especificidad del 95%, pero puede estar positivo en otras enfermedades infecciosas, neoplásicas, otras enfermedades autoinmunes. El anti-DNA, positivo en el 60% de pacientes, especificidad del 95%, 70% de sensibilidad, y junto con el anti-SM van a ser predictores de compromiso renal. El anti-SM presente en el 20 a 30%, especificidad 99% y sensibilidad del 30%. La proporción de presentación de los otros anticuerpos como el anti-RO, el anti-LA, van a ser más bajos, 20 a 30% respectivamente, los vamos a encontrar más en síndrome de Sjögren, o en lupus también eritematoso cutáneo subagudo, ¿no? Y también en lupus neonatal. Los otros anticuerpos, como el anti-RNP, presente en enfermedad mixta del tejido conectivo, y el anti-C1Q, que lo vamos a encontrar con una sensibilidad del 97%, especificidad 95% y predictor de compromiso renal. Y finalmente, el tratamiento, ¿no? Existen muchas preguntas cuando vamos a tratar a un paciente con lupus, ¿no? ¿Qué corticoides? Si a todos le voy a dar corticoides. ¿Qué dosis le voy a dar? Si lo pulso o no lo pulso. ¿Qué inmunosupresor voy a elegir para este paciente? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es el beneficio de usar hidroxicloroquina? Si la uso o no la uso. Entonces, en todos estos cuestionamientos, todas estas preguntas que siempre nos hacemos, o se hace el médico antes de tratar a un paciente, nos ayudan las guías de tratamiento, ¿no? para poder manejar al paciente. En el 2019 se actualizaron las guías EULAR para el manejo de pacientes con lupus sistémico, y también ese mismo año EULAR más la Asociación Europea de Diálisis y Trasplante Renal también actualizaron la guía para el tratamiento solamente de nefritis lúpica, ¿no? Ahora vamos a ver el resumen. En el caso del manejo del compromiso térmico o lupus eritematoso cutáneo, también tenemos las guías europeas, ¿no? Para el manejo. En realidad, para no hacerlo más larga, en resumen, en el tratamiento, para el compromiso cutáneo, lo clasifican en tratamientos de primera línea, segunda y tercera línea. Como tratamientos de primera línea, consideran los tratamientos tópicos, corticoides tópicos, inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus, y asociado en casos de enfermedad refractaria a hidroxicloroquina. Si las manifestaciones dérmicas son severas, se puede añadir corticoides sistémicos. Eso como primera línea. Como segunda línea ya se considera el uso de metotrexate, retinoides, dapsona, ¿no? Y en el caso de tercera línea, ya para pacientes refractarios, van a considerar el uso de micofenolato mofetil o ácido micofenólico. Eso es la guía de dermatología, la guía europea. En caso de la guía de reumatología para el manejo del lupus cutáneo, no hay mucha diferencia. Como primera línea,
glucocorticoides tópicos, inhibidores de la calcineurina, antimaláricos como la hidroxicloroquina, y corticoides sistémicos en formas más severas. Y para pacientes refractarios, metotrexate, retinoides, dapsona, micofenolato, ¿no? Entonces vemos que se parece mucho la guía del tratamiento. En cuanto al tratamiento para el lupus cutáneo, sí hay que tener en claro que si el paciente no tiene un compromiso sistémico, no se recomienda ciclofosfamida, no se recomienda ciclosporina, tampoco el uso de tratamientos antibióticos, mucho menos está recomendada el tratamiento de las lesiones cutáneas con luz ultravioleta, crioterapia o tratamiento con láser, salvo algunas indicaciones específicas como la presencia de telangiectasia, ¿no? El tratamiento con inmunoglobulina intravenosa tampoco está recomendado y tampoco rituximab, solamente para el tratamiento de lupus cutáneo. Hay acerca del lupus eritematoso sistémico. En las guías mencionan, voy a resumir acá los datos más importantes para no hacerlo muy tedioso. En cuanto a la hidroxicloroquina, hidroxicloroquina se debe dar a todos los pacientes. La hidroxicloroquina reduce el riesgo de actividad renal y extrarrenal y reduce la mortalidad. La Academia Americana de Oftalmología recomienda dosis no mayores a 5 miligramos por kilo día. Esta se debe dar de forma indefinida y obviamente con controles anuales en los pacientes, ¿no? Controles oftalmológicos. Se debe de reducir la dosis en un 50% en un paciente que tenga tasa de filtración glomerular menor a 30. ¿Qué hay acerca de los glucocorticoides? En realidad, la dosis y la vía de administración y qué corticoide vamos a elegir dependerá de la severidad del compromiso que está teniendo el paciente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el objetivo es llegar a una terapia de mantenimiento que sea menor a 7.5 miligramos por día y obviamente se tiene que retirar cuando esto sea posible, ¿no? Esta revisión que se hizo para ver el riesgo de toxicidad de hidroxicloroquina, lo que se pudo encontrar es de que hay un riesgo de 4.7 veces en pacientes que usan hidroxicloroquina por más de 5 años, ¿no? Y la presencia de enfermedad renal también incrementaba el riesgo. En esta revisión de 2.361 pacientes con enfermedad del tejido conectivo que usaron hidroxicloroquina por más de 5 años, se clasificó a los pacientes usuarios menos de 4 miligramos por kilo, de 4 a 5 y mayores de 5 miligramos por kilo. Y evidentemente se pudo encontrar que los pacientes que usan más de 5 miligramos por kilo día tienen mayor riesgo de retinopatía, ¿no? La prevalencia en este estudio fue de 7.5% en usuarios de más de 5 miligramos por kilo a más de 10 años y solamente del 2% en pacientes que usaban una dosis de 4 o 5 miligramos por kilo en los primeros 10 años de tratamiento. Entonces, por lo tanto, la recomendación es de que todo paciente con lupus debe recibir una dosis de 5 miligramos por kilo de hidroxicloroquina y que el paciente debe pasar una evaluación oftalmológica al inicio del diagnóstico al inicio y después una evaluación anual después de los 5 años de tratamiento. En cuanto a las guías de manejo para el compromiso renal, para la nefritis lúpica, también lo vamos a resumir acá para hacerlo un poquito más amigable. Bien, aquí vamos a mandar biopsia renal, ya les mencioné, biopsia renal en pacientes que tengan una pérdida de la función renal o disminución de la tasa de filtración glomerular de causa inexplicable, proteinuria mayor de 0.5 gramos en 24 horas, presencia de cilindros celulares o un sedimento activo. ¿Cuáles son los puntos más importantes del tratamiento en el compromiso renal? Nuestro objetivo, respuesta renal completa y respuesta renal parcial. ¿En quiénes vamos a considerarlos como respuesta renal completa? A los dos, una proteinuria menos de 0.5, 0.7 gramos en 24 horas a los 12 meses, o una reducción de la proteinuria de 25% a los 3 meses y del 50% a los 6 meses se considera respuesta renal parcial. ¿Qué hay acerca de los corticoides? Ahora se indican corticoides a dosis un poco menores de los que se solía utilizar. Es así que se recomienda metilprednisolona como dosis acumulada de 500 a 2.500 miligramos, seguido de una dosis de mantenimiento de prednisona que puede ir de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo día, ¿no? Con el objetivo de llegar a una dosis menor a 7.5 miligramos día en un lapso de 3 a 6 meses. En cuanto a los pacientes que tengan una nefritis de clase 3 o 4, hay similar eficacia entre el uso de micofenolato y ciclofosfamida. En cuanto al uso de ciclofosfamida, se recomienda las dosis bajas de 500 miligramos cada 2 semanas por 6 dosis como primera línea.
Pero existen casos especiales en donde sí podemos dar dosis mayores de ciclofosfamida, que vendrían a ser 0.75 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? ¿En quiénes voy a optar por dar una dosis mayor de ciclofosfamida? En pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular reducida, que tengan semilunas o necrosis fibrinoide más del 50% al momento de hacer la biopsia, o que tengan bastante inflamación o una inflamación intersticial severa, ¿no? Hallazgos netamente histopatológicos. En ellos yo puedo decidir dar dosis mayores de ciclofosfamida, pero la recomendación es de que empecemos con una dosis de 500 miligramos cada 2 semanas. Micofenolato, la dosis va a ir de entre 2 a 3 gramos al día, y cuando decido micofenolato o cuando decido ciclofosfamida, pues básicamente va a depender de la disponibilidad que tengamos del fármaco. Micofenolato es un medicamento de muy alto costo, y también considerando la toxicidad ovárica que puede tener la ciclofosfamida. En cuanto a la terapia combinada, se está utilizando inhibidores de la calcineurina como tacrolimus más micofenolato para las nefritis membranosas, podocitopatías o las nefritis proliferativas con proteinuria nefrótica refractaria, ¿no? Se puede usar también esta combinación. Rituximab indica para pacientes que hayan sido refractarios a los tratamientos previamente indicados. Y como tratamiento ayudante se recomienda inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en los pacientes, como nefroprotección, el uso de estatinas de acuerdo al riesgo cardiovascular, y la protección ósea con calcio y vitamina D también se debe hacer en estos pacientes por el consumo de corticoides. Medidas generales: control del peso, presión arterial, la tasa de filtración glomerular, la proteinuria, el sedimento urinario, el hemograma, se debe hacer periódicamente. El seguimiento del C3 y C4, el anti-DNA, también se recomienda hacerlo periódicamente. Y la inmunosupresión en un paciente con diálisis básicamente va a estar determinado por la presencia de compromiso extrarrenal, ¿no? ¿Y cuándo voy a decidir repetir la biopsia? Es una pregunta muy importante en estos pacientes. Si el paciente no me responde el tratamiento, si el paciente tiene muchas recaídas, si hay un empeoramiento de las variables renales pese al tratamiento, voy a indicar o voy a considerar realizar una biopsia, ¿no? Además, para diferenciar posibles cambios o transiciones histológicas que pueden ocurrir, y además como información pronóstica, ¿no? Entonces, en este esquema se define o se resume todo el tratamiento que vamos a hacer en un paciente con lupus, si es lupus leve, si es lupus moderado, si es lupus severo, y podemos ver acá de que en todos los grados de compromiso, como primera o segunda línea, está considerado la hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, todo paciente con diagnóstico de lupus sí o sí debería de recibir, salvo tenga contraindicaciones específicas para hacerlo. El uso de corticoides va a depender de la severidad del compromiso o de la gravedad del compromiso con la que esté debutando el paciente. Inmunosupresores en compromisos leves, methotrexate, acetropina. En compromisos moderados, ahí se considera además micofenolato, inhibidores de la calcineurina y esta terapia que es el belimumab, ¿no? Que es la terapia biológica usada para pacientes que tengan compromiso leve a moderado. Y en casos de compromisos severos, vamos a incluir también ciclofosfamida y rituximab. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Objetivo es llevar al paciente a la remisión con un SLEDAI de 0, que un paciente no esté consumiendo glucocorticoides y que tenga como mantenimiento hidroxicloroquina. Si no llegamos a la remisión, al menos lograr una baja actividad de la enfermedad con un SLEDAI menos de 4 en paciente con hidroxicloroquina y dosis de prednisona menores a 7.5 miligramos por día. Finalmente, ya para terminar, los mensajes que se nos deben quedar sobre el lupus es de que esta es una enfermedad crónica, es decir, que el paciente no se va a curar de lupus, siempre va a tener la enfermedad, pero va a estar bien si es que tenemos una enfermedad en baja actividad o idealmente tener una enfermedad en remisión, ¿no? Es una enfermedad sistémica, por lo tanto, es que se debe de hacer una evaluación constante. No olvidarnos de que el paciente puede tener un compromiso renal o puede tener un compromiso hematológico, pero a la par puede haber otros compromisos que se pueden ir presentando en el tiempo, ¿no? Entonces, siempre hacer un seguimiento adecuado para estos pacientes, ¿no? Y también recordar que al ser una enfermedad autoinmune hay que tener en cuenta los mecanismos de cómo estos se están produciendo. Van a existir patrones de forma de presentación, como ya les he mencionado previamente. Hay pacientes que van a cursar persistentemente activos y son los pacientes que van a tener más daño a largo plazo, son los pacientes que tienen mayor mortalidad. Hay otros pacientes que van a cursar con episodios de remisión y reagudización, ¿no? Que es el grupo más alto de pacientes.
y el curso monofásico, que casi no lo tenemos, pero usualmente se ven en pacientes con compromiso mucocutáneo o articular. Nuestra población de riesgo siempre van a ser mujeres en edad de fértil, rango de 15 a 45 años, y nuestro grupo de cuidado, por decirlo así, van a ser pacientes varones y pacientes, poblaciones pediátricas, ¿no? En quienes van a tener mayor riesgo de formas severas de presentación, como una nefritis lúpica, por ejemplo, ¿no? Es importante recordar además la coexistencia con otras enfermedades difusas del tejido conectivo, ¿no? Es por eso que mencioné que el ANA puede estar presente en otras patologías y recordar de que ANA positivo no es igual a lupus. Consideraciones especiales en quiénes: fibromialgia y paciente con ANA positivo. ¿Por qué fibromialgia? Fibromialgia pues es la patología reumatológica que viene a ser el dolor de cabeza para los reumatólogos, porque va a estar presente en todas las enfermedades autoinmunes, agravando la enfermedad, permitiendo que el paciente no logre una buena calidad de vida o una buena recuperación al paciente, y muchas veces generando confusión en que si la enfermedad o el dolor que está teniendo el paciente es por su enfermedad o es por la fibromialgia sobreagregada que está teniendo. Entonces, siempre hay que tener consideraciones especiales cuando hay una fibromialgia de fondo en estos pacientes, o cuando evaluamos de primera instancia a un paciente con fibromialgia y ANA positivo, también no confundir el diagnóstico y pensar de que estamos ante un lupus y vamos a estar tratando con inmunosupresores o corticoides a dosis altas a una fibromialgia, ¿no? De ahí la importancia de hacer un diagnóstico, y un buen diagnóstico y un seguimiento adecuado para estos pacientes, ¿no? Y otro punto importante también es tener en cuenta el lupus inducido por drogas. Como ya hemos visto, este puede inducir lupus cutáneo de tipo subagudo, pero también puede inducir lupus sistémico, ¿no? Estos medicamentos. Entonces, es importante la historia clínica y ver cuáles son los medicamentos que consume el paciente para no errar en los diagnósticos. ¿Sería todo? ¿Qué preguntas? Hay una pregunta que dice, ¿un paciente con LES puede tener también artritis reumatoide o viceversa? Sí. Sí, esa es la asociación, ese se conoce como lupus, ¿no? Paciente que tenga lupus eritematoso sistémico y que tenga anticuerpos positivos para artritis reumatoide se conoce como lupus. Usualmente estos pacientes sí van a tener un curso de artritis un poco más severas, más inflamatorias, y puede ver la presencia de erosiones cuando hacemos la radiografía o las resonancias, pero sí puede haber la coexistencia. Si tiene un paciente con lupus activo y cuadro infeccioso severo, ¿se puede pulsar a la paciente? No. Si es un cuadro infeccioso, el paciente idealmente no debería recibir pulsos en ese momento, ¿no? Debería estar cubierto con una terapia antibiótica, y si es algo severo que requiere una terapia urgente, la inmunoglobulina, por ejemplo, ahí se considera como opción terapéutica. No está dentro de las guías, pero la inmunoglobulina se considera para tratar a aquellos pacientes que tienen manifestaciones severas y que no se les puede dar inmunosupresión o no se les puede dar dosis altas de corticoides. ¿La hidroxicloroquina se puede administrar en cualquier horario? Idealmente nosotros le recomendamos en la noche, por un tema de que se ha descrito de que hay mayor pigmentación del paciente que toma la hidroxicloroquina durante el día y la exposición solar, ¿no? Así que por eso preferimos que el paciente lo tome en la noche, pero igual hay pacientes que van a realizar esta pigmentación en la mano, en la región frontal, que sí suele ser incómodo a veces para el paciente, ¿no? Pero se lo puede tomar, en realidad no hay un horario específico, ¿no? No va a variar la respuesta si es que lo toma en la mañana, en la tarde o en la noche. Perfecto. Una última pregunta. ¿Qué otras complicaciones puede sufrir un paciente con lupus y o qué precauciones hay que tener en estos pacientes? Las complicaciones frecuentes en los pacientes con lupus, de todas maneras, van a ser las infecciones, ¿no? Entonces, ya que van a estar a veces con dosis altas de corticoides, la misma inmunosupresión. Entonces, siempre en un paciente con lupus, cualquier signo de alarma como la fiebre, la presencia de diarreas, hay que monitorizarlos y hay que hacerles un seguimiento estrecho, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen compromiso renal, que están recibiendo pulsos de repente, o que están con dosis altas de micofenolato o dosis altas de corticoides, hay que vigilar el tema de las infecciones. Correcto. Muchas gracias, doctora, por su presentación.